Vamos con lo del Congreso hoy. Por 170 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones, y eso en segunda vuelta. Así de ajustada ha sido la aprobación del decreto para la regularización de los interinos en el Congreso. Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CESIF. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Ramón, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Nada, encantado. ¿Cuál es la opinión del sindicato sobre este decreto, sobre esta decisión de romper la interinidad, o de ir empezando a acabar con la interinidad en la Administración por la vía de convertir en propias las plazas a los interinos con 10 años? Bueno, vamos a ver, este Real Decreto no podemos olvidar que es fruto de un acuerdo que firmó el Gobierno de España con los sindicatos más representativos el pasado 5 de julio. O sea, no estamos hablando de ninguna iniciativa legislativa, ni muchísimo menos. Por lo tanto, hoy lo que se ha votado en el Congreso es ese texto que daba forma al acuerdo que suscribimos, como digo, el pasado 5 de julio. Por lo tanto, nuestra valoración es positiva, porque ha pasado el trámite parlamentario que era necesario para que esto pues llegue al objetivo que todos pretendemos, que es acabar con el abuso en la temporalidad de nuestras administraciones públicas y perseguir esa reducción de temporalidad por debajo del 8% a 31 de diciembre del año 2024. ¿Pero esto no crea desigualdades dentro de la propia Administración? Hombre, vamos a ver, las competencias sobre empleo público es una competencia estatal, así lo establece nuestra Constitución. Sí. Por lo tanto, yo insisto en que el acuerdo que nosotros suscribimos con el Gobierno de España ofrece esa seguridad jurídica y esa certeza. Y desde luego, ahora lo que nos toca es estar atentos y vigilantes a esos anuncios que hoy en sede parlamentaria ha hecho la ministra de Función Pública para ver cómo se recogen en esa norma que se va a tramitar como proyecto de ley. Y, por supuesto, no vamos a consentir, desde luego, que haya ese tipo de desigualdades entre empleados públicos temporales. Yo me refiero a los interinos que van a tener que acceder, los que llevan menos de 10 años, mediante oposición, mientras los que llevan más de 10 solo con el concurso. Hombre, desde luego ese anuncio no ha generado tranquilidad, más bien todo lo contrario. Estamos hablando de que se da un tratamiento excepcional pues a una contratación de un periodo de tiempo determinado que se ha establecido hoy en el propio Congreso, cuando el Tribunal Supremo recientemente ha cambiado su jurisprudencia en el sentido de que todos aquellos contratos temporales que superan el plazo de los 3 años ya se consideran excesivos. Pero, como digo e insisto, nosotros vamos a intentar que no existan o que no se plasmen esas desigualdades, porque ya no es solo con un periodo de tiempo determinado, sino de que tenemos en marcha ahora mismo procesos selectivos de los acuerdos del 17 y el 18 y que desde luego pues se le va a dar un tratamiento diferenciado. Y eso desde luego a nosotros no nos da ninguna tranquilidad. ¿Incluye esta ley algún tipo de medida, no sé, para evitar, una vez absorbidos todos los interinos actuales o los que se pueda en estas condiciones, que vuelva a darse una situación similar? Sí, a ver, nosotros, insisto, el acuerdo establecía 2 escenarios distintos, el actual y el posterior. El actual pues establecía un proceso de estabilización que le venía a dar continuidad a los acuerdos del 17 y el 18 y con la fórmula de acceso del concurso-oposición, que es lo que permite nuestro marco legislativo. Y el otro escenario era a futuro, y eso requería una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público. En ese sentido, pues lo que se establece en esta reforma es que la contratación de personal temporal para el desempeño de la actividad profesional no puede tener una duración continuada más de 3 años, salvo que el proceso selectivo esté en marcha. Además, se establece que las administraciones que incumplan esos plazos, directamente la nulidad de ese acto administrativo y la responsabilidad que se exija ante los tribunales. Quiero decir que, en ese sentido, entendemos que con el acuerdo que suscribimos y que se transpuso a esa reforma de la norma, vamos a evitar que se vuelva a seguir abusando de la temporalidad a partir de la entrada en vigor de esta ley. Volvemos a subrayar eso, en efecto, como decía Francisco Lama, esto responde a un acuerdo del Gobierno con los sindicatos, pero yo me pregunto si este decreto ley habría sido impulsado, si este acuerdo se habría alcanzado sin el compromiso con la Unión Europea. Bueno, nosotros, sepa usted que venimos trabajando en esta problemática desde hace ya años, e insisto que fruto de ello hemos suscrito 2 acuerdos en el 17 y en el 18. Aquí partimos de que la situación actual ha sido generada por las administraciones porque han incumplido reiteradamente los plazos que establecía la propia norma. Y es que además
han abusado de esa contratación temporal por una falta de planificación de recursos humanos. Es cierto que hay una directiva europea del año 1999 que tenía que estar traspuesta en el año 2001 ya en nuestro marco legislativo, y nosotros eso es lo que hemos exigido, que se establezcan esas medidas sancionadoras y disuasorias para que esto no vuelva a ocurrir. Pero lógicamente nos encontrábamos con una situación que es la actual, con las personas que a día de hoy pues llevan años y años trabajando en la administración con una contratación temporal. Y la única fórmula que se podía, o que entendíamos que se podía regular, para regular esa situación, era establecer un nuevo proceso de estabilización, pero que corrigiese aquellas cuestiones que habíamos detectado en los acuerdos del 17 y el 18, y es que las administraciones habían incumplido incluso esos acuerdos. Por lo tanto, se establece una medida disuasoria sobre esa compensación económica, la compensación económica para el personal temporal que no supere el proceso selectivo, y además se da certeza porque se establecen los plazos que a 31 de diciembre del 21 tiene que estar ofertada, sacada, publicada la oferta de empleo público, a 31 de diciembre del 22 convocados todos los procesos selectivos y a 31 de diciembre del 24 ejecutados. Y aquellas administraciones que incumplan los plazos pues van a tener que lógicamente responder por ese incumplimiento ante los tribunales. ¿Le ha sorprendido el rechazo que ha habido en el Parlamento? Bueno, que se ha salido por muy poquito, 170 votos a favor y 169 en contra. Bueno, pues esto la verdad es que es un tema que genera pues muchísimo nerviosismo. Yo insisto en ello, que nuestros políticos pues tenían la posibilidad de dar una solución a este problema a través de las iniciativas legislativas correspondientes, y no se ha hecho hasta la fecha. Y por lo tanto, bueno, pues nosotros como organizaciones sindicales que somos mayoritarias de la función pública, negociamos un nuevo acuerdo para poner fin ya a esta situación que se viene arrastrando pues desde hace muchísimos años, y entendemos que es un buen acuerdo y entendemos que vamos a conseguir ese objetivo. Lógicamente, bueno, pues lo que ha ocurrido esta mañana en el Parlamento pues es, a nuestro entender, y con el máximo respeto, pues esa falta de improvisación que a veces, bueno, pues que ocurren con más frecuencia de la debida en los trámites parlamentarios actuales. Muy bien, Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CESIF, muchísimas gracias por su presencia esta noche en La Brújula. Muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes.